Muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver un ejercicio sobre cimentaciones superficiales, pero aplicando el concepto de el efecto de la compresibilidad. ¿Listo? Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice, en una cimentación superficial se dan los siguientes valores. El ancho tiene 0.60 metros, el largo 1.2 metros, DF 0.60 metros. El suelo presenta las siguientes características. El ángulo de fricción interno es de 25 grados. La cohesión de 48 kN por metro cuadrado. El peso específico del suelo es de 18 kN por metro cúbico. El módulo de elasticidad del suelo es de 620 kN por metro cuadrado. La relación de Poisson es de 0.3 y nos piden calcular la carga última. Aquí se presenta el diagrama de la zapata superficial. Vamos a observar qué ecuación tenemos que utilizar. Entonces, la ecuación que tenemos que utilizar es esta. Es un poquito más larga que la del ejercicio pasado. Entonces, vamos a ver qué tenemos que calcular primero. Entonces, vamos a ver qué nos dice por el efecto de la compresibilidad. El efecto de la compresibilidad nos dice que tenemos que calcular el índice de rigidez y el índice de rigidez crítico y cuál de los dos es mayor y ver las dos condiciones para desarrollar el ejercicio. Vamos a ver qué nos dice el paso 1. Vamos a calcular primero el índice de rigidez. ¿Listo? Con esta ecuación que se presenta aquí, vamos a calcular el índice de rigidez crítico. Entonces tenemos que calcular primero el módulo cortante del suelo. Esa ecuación se la presenta aquí. Entonces con esa ecuación, con esa que aparece aquí, vamos a reemplazarla acá y vamos a determinar cuál es el índice de rigidez. ¿Listo? Aquí está el proceso donde se reemplaza y se despeja el índice de rigidez en términos del módulo de elasticidad. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que tener todos estos datos. Si lo tenemos, nos falta es el Q', que es una carga equivalente a una profundidad de DF más B medios. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar el peso específico del suelo, este de aquí, ¿listo? Perdón, este de acá, por DF más B medios. ¿Listo? Sería 0.60 más 0.60 entre 2. ¿Listo? Aquí está mal escrito, aquí es 0.60. ¿Listo? Entonces, el valor que obtenemos de la carga equivalente es de 16.20 kN por metro cuadrado. Eso lo reemplazamos en la ecuación del índice de rigidez y determinamos que el índice de rigidez es igual a 4.29 y todo ese poco de decimales. Entonces, ahora vamos a proceder a calcular el índice de rigidez crítico. ¿Listo? Como paso 2. Entonces, para eso utilizamos esta ecuación. A la hora de meter estos valores en la calculadora, tengan cuidado de manejar bien los paréntesis, si no, van a dar resultados erróneos. Listo. Entonces, una vez que calculamos el índice de rigidez crítico, procedemos al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Ver si el índice de rigidez, es mayor o menor que el índice de rigidez crítico. En este caso, el índice de rigidez es menor que el índice de rigidez crítico. Entonces, para eso tenemos que calcular estos factores de compresibilidad del suelo. ¿Cuándo se da esta condición que aparece aquí? Si se da otra condición, tenemos que calcular los factores de compresibilidad del suelo con otras ecuaciones. Listo. Entonces procedemos a calcular F gamma C y FCC. ¿Listo? Listo. Aquí están las ecuaciones y aquí están los valores reemplazados. Entonces vamos a verificar si esos valores están bien reemplazados. ¿Cuánto vale el ancho? Vale 0.6. El largo, 1.2 metros. Está bien. El ángulo de fricción interno vale 25. El ángulo de fricción interno 25. El índice de rigidez equivale a 4.29. ¿Listo? 4.29. Aquí en la ecuación le podemos colocar
todos los valores. En su calculadora pueden manejar todos los decimales. Y si nos damos cuenta, aquí también está 25 grados, que es el ángulo de fricción interno. Ahora procedemos a operar y obtenemos que el índice los factores de forma gamma C y QC es igual a 0.34. Ahora vamos a calcular a FCC para un ángulo que es mayor a 0 grados. ¿Listo? Para eso utilizamos esta ecuación. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos que calcular primero el factor de carga del suelo. ¿Listo? NQ. ¿Listo? Entonces vamos a calcular de una vez todos los factores de capacidad de carga. Estas son las ecuaciones. Acá vamos a ver cómo reemplazamos los valores. Phi es igual a 25, acá también vale 25 y calculamos el valor de NQ. Ese valor de NQ lo reemplazamos en la siguiente ecuación. ¿Listo? Que va a ser igual a... Perdón, aquí hay un error de transcripción. Aquí no es NQ, sino NC. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir calculando el factor de capacidad de carga NC. Entonces, reemplazamos el valor de NQ en la ecuación, menos 1 por la cotangente de 25. Es el ángulo de fricción interno. Este valor ya lo podemos reemplazar en la ecuación de FCC. ¿Listo? Como ya habíamos calculado el valor de FQC, simplemente reemplazamos y despejamos el valor, que nos da 0.2787. Vamos a proseguir calculando los factores de capacidad de carga. Ahora vamos a calcular a N gamma. N gamma va a ser igual a esta ecuación que aparece aquí, pero primero tenemos que calcular el empuje pasivo del suelo. ¿Listo? Entonces calculamos el empuje pasivo del suelo y lo reemplazamos en la ecuación de N gamma y obtenemos el valor de N gamma, que sería 10.35. Y vamos a proseguir con los factores de forma. ¿Listo? Estas son las ecuaciones para calcular los factores de forma. Lo que hacemos es simplemente reemplazar el ancho, el largo, NQ y NC. Esos valores ya los habíamos determinado. Entonces, en la calculadora vamos a operar esos valores y obtenemos el valor FCS. Ahora vamos a calcular FQS. Vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que aquí es ancho sobre largo por la tangente de 25. Y ya encontramos el valor de FQS. Vamos a calcular el factor de forma de F gamma S. ¿Listo? Es el mismo procedimiento. 1 menos 0.4 el ancho por el ancho sobre el largo. Y obtenemos el valor de F gamma S. Ahora vamos con los factores de profundidad. Para los factores de profundidad hay dos condiciones. Cuando DF sobre P es mayor que 1 o es menor o igual que 1. En esta ocasión es menor o igual a 1. Entonces tenemos que utilizar estas ecuaciones que se presentan aquí. Primero calculamos FCD, listo, con esta ecuación. Luego calculamos FQD con esta ecuación que aparece aquí. Y luego F gamma D, que es igual a 1. Vamos a proseguir ahora a reemplazar todos esos valores en la ecuación que dimos al inicio. Vamos a reemplazar a C, que equivale a 48, y después todos estos factores de forma, factores de compresibilidad del suelo y factores de capacidad de carga. Una vez que reemplacen todos esos valores, les recomiendo que reemplacen con todos los decimales en la calculadora. Aquí pueden anotar 2 decimales o 3 si gustan y pueden desarrollar y pueden encontrar la carga última del suelo. En este caso, la carga última del suelo es igual a 548 kilonewton por metro cuadrado. Y así solucionamos este tipo de ejercicio. Tienen que tener cuidado a la hora de manejar los decimales y bien dónde se va a reemplazar. Si se dan cuenta, para cometer un error es muy fácil. Entonces tienen que estar muy pendientes a la hora de operar bien las ecuaciones.